Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos in nombre di Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ven a nuestra vida, danos el entendimiento y el discernimiento y permítenos serte siempre fiel. Alabamos y bendecimos tu nombre. In nombre di Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues mis hermanos, continuamos con el Concilio Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes, en el capítulo 4, lo comenzamos el día de hoy. Misión de la Iglesia en el mundo actual. Relación mutua entre la Iglesia y el mundo. Artículo 40. Todo lo que llevamos dicho sobre la dignidad de la persona, sobre la comunidad humana, sobre el sentido profundo de la actividad del hombre, constituye el fundamento de la relación entre la Iglesia y el mundo y también la base para el mutuo diálogo. Por tanto, en este capítulo, presupuesto todo lo que ya ha dicho el concilio sobre el misterio de la Iglesia, va a ser objeto de consideración la misma Iglesia en cuanto existe en este mundo y vive y actúa en él. Nacida del amor del Padre Eterno, Tito 3:4, filantropía, fundada en el tiempo por Cristo Redentor, reunida en el Espíritu Santo, Efesios 1:3, Efesios 5:6, Efesios 13:14-23. La Iglesia tiene una finalidad escatológica de salvación que solo en el mundo futuro podrá alcanzar plenamente. Está presente ya aquí en la tierra, formada por hombres, es decir, por miembros de la ciudad terrena que tienen la vocación de formar en la propia historia del género humano la familia de los hijos de Dios, que ha de ir argumentando sin cesar hasta la venida del Señor. Unida ciertamente por razones de los bienes eternos y enriquecida por ellos, esta familia ha sido constituida y organizada por Cristo como sociedad en este mundo y está dotada de los medios adecuados propios de una visión visible y social. De esta forma, la Iglesia, entendida social, visible y comunidad espiritual, avanza juntamente con toda la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo y su razón de ser es actuar como fermento y como alma de la sociedad, que deben renovarse en Cristo y transformarse en la familia de Dios. Miren todo lo que debe de ser la Iglesia. Pero tenemos algunos líderes en estos tiempos que más que ser el alma de la Iglesia, alma del mundo, quieren ser el cuerpo del mundo o parte del cuerpo del mundo. Más que darle vida al mundo, quieren ser o identificarse con el mundo. Muchos de los líderes que tenemos el día de hoy están más preocupados por estar políticamente correctos, por ser aceptables a todos y quedar bien con todos, más que darle vida al mundo, porque eso es lo que el alma da, vida. Le da razón de ser. Pero no, ahora tenemos tantos líderes que prefieren más bien ser inclusivos. Qué bonita palabra, ¿no? Todo mundo la usa. Equitatividad. Y la gente, y les están dando tole con el dedo. Esta compenetración de la ciudad terrena y de la ciudad eterna solo puede percibirse por la fe. Más aún,
Es un misterio permanente de la historia humana que se ve perturbado por el pecado hasta la plena revelación de la claridad de los hijos de Dios, al buscar su propio fin de salvación. La Iglesia no solo comunica la vida divina al hombre, sino que además difunde sobre el universo, mundo, en cierto modo el reflejo de su luz, sobre todo curando y elevando la dignidad de la persona, consolidando la firmeza de la sociedad y dotando a la actividad diaria de la humanidad de un sentido y en una significación mucho más profunda. Cree la Iglesia que de esta manera, por medio de sus hijos y por medio de su entera comunidad, puede ofrecer gran ayuda para dar un sentido más humano al hombre y a su historia. La Iglesia Católica de buen grado estima mucho todo lo que en este orden ha hecho y hacen las demás iglesias cristianas o comunidades eclesiásticas con su obra de colaboración. Tienen asimismo la firme persuasión de que el mundo, a través de las personas individuales y de toda la sociedad humana, con sus cualidades y actividades, puede ayudarla mucho y de múltiples maneras a la preparación del Evangelio. Se exponen a continuación algunos principios generales para promover acertadamente este mutuo intercambio y esta mutua ayuda en todo aquello que en cierta manera es común a la Iglesia y al mundo. Ayuda que la Iglesia procura prestar a cada hombre, artículo 21. El hombre contemporáneo camina hoy hacia el desarrollo pleno de su personalidad y hacia el descubrimiento y afirmación crecientes de sus derechos. Como a la Iglesia se ha confiado la manifestación del misterio de Dios, que es el fin último del hombre, la Iglesia descubre con ello al hombre el sentido de la propia existencia, es decir, la verdad más profunda acerca del ser humano. Bien sabe la Iglesia que solo Dios, al que ella sirve, responde las aspiraciones más profundas del corazón humano, el cual nunca se sacia plenamente con solo los alimentos terrenos. Sabe también que el hombre, atraído sin cesar por el Espíritu de Dios, nunca jamás será del todo indiferente ante el problema religioso, como los comprueban no solo las experiencias de los siglos pasados, sino también múltiples testimonios de nuestra época. Siempre deseará el hombre saber, al menos confusamente, el sentido de su vida, de su acción y de su muerte. La presencia misma de la Iglesia le recuerda al hombre tales problemas, pero es solo Dios quien creó al hombre a su imagen y lo redimió del pecado, el que puede dar respuesta cabal a estas preguntas, y ello por medio de la revelación en su Hijo, que se hizo hombre. El que sigue a Cristo, hombre perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre. Apoyada en esta fe, la Iglesia puede rescatar la dignidad humana del incesante cambio de opiniones que, por ejemplo, deprimen excesivamente o exaltan sin moderación alguna el cuerpo humano, que ahora vemos cómo lo están exaltando ridículamente. No hay ley humana que pueda garantizar la dignidad personal y la libertad del hombre con la seguridad que comunica el Evangelio de Cristo. O sea que no hay nada humano que pueda mejorar o equivaler a lo que Cristo tiene que darnos. Confiado a la Iglesia, el Evangelio enuncia y proclama la libertad de los hijos de Dios, rechaza todas las esclavitudes que derivan en última instancia del pecado. Romanos 8, 14 al 17. Respeta santamente la dignidad de la conciencia y su libre decisión. Advierte sin cesar que todo talento humano debe redundar en servicios de Dios y bien de la humanidad. Encomienda finalmente a todos a la caridad de todos. Mateo 22, 39. Esto corresponde a la ley fundamental de la economía cristiana, porque aunque Él mismo, Dios, es Salvador y Creador, e igualmente también Señor de la historia humana y de la historia de la salvación, sin embargo,
En esta misma ordenación divina, la justa autonomía de lo creado y sobre todo del hombre no se suprime, sino más bien se restituye a su propia dignidad y se ve en ella consolidada. La Iglesia, pues, en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del hombre y reconoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual, que está promoviendo por todas partes tales derechos. Miren, nadie en la historia ha defendido tanto los derechos humanos como la Iglesia Católica. Ni todas las sectas juntas han hecho un décimo de lo que la Iglesia ha hecho por la humanidad. Toda el arte, la música, la cultura, la iconografía, aseguranzas médicas, aseguranzas de vida, uniones laborales, escuelas, hospitales, todo se lo deben a la Iglesia Católica. Yo no sé por qué la gente olvida la historia. La teoría de la evolución al Big Bang que tanto usan los ateos para negar la existencia de Dios se la deben incluso a la Iglesia Católica, porque fue un sacerdote jesuita católico quien se inventó la teoría del Big Bang. Tantos descubrimientos que se le deben a la Iglesia Católica. Pero ahí anda la gente nomás repitiendo como pericos lo que oyeron decir, sin saber, sin conocer, sin molestarse a estudiar la historia. Debe, sin embargo, lograrse que este movimiento quede imbuido del espíritu evangélico y garantizado frente a cualquier apariencia de falsa autonomía. Acecha en efecto la tentación de juzgar que nuestros derechos personales solamente son salvados en su plenitud cuando nos vemos libres de toda norma divina. Miren, muchos así piensan, que estamos mejor con los gobiernos paganos que con los gobiernos cristianos. Ahora, con esto no estoy diciendo que la iglesia debe gobernar como se hizo antes. No, porque diario que la iglesia hace eso, cae en pecados grandísimos. Lo que estoy diciendo es que con gobiernos cristianos me refiero con moral cristiana, con temor a Dios. No que la iglesia sea la que gobierne, porque eso nunca le ha salido bien. ¿Por qué? Porque entra el pecado en el poder. Por eso eso es más bien de los gobiernos, pero que sí esté el espíritu de la cristianidad dentro del gobierno. Por ese camino, la dignidad humana no se salva, por el contrario, perece. Poner nuestra esperanza en los gobiernos del mundo, en las cosas paganas, perecemos. Solamente nuestra mirada a Dios, al único que salva, al único redentor del mundo. Pues bien, mis hermanos, el artículo que sigue está bastante largo. Vamos a terminar el día de hoy un poquito temprano. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.